chicos? Hoy os voy a hablar de pronunciación. Siempre hay problemas o muchas veces me preguntan mis alumnos o incluso escucho hablar y pronunciar a gente que lleva mucho tiempo y que habla muy bien español de manera diferente el sonido que tiene la B y el sonido que tiene la V. Como muchos de vosotros ya sabréis, la B y la V tienen, digámoslo así, un solo sonido en español. Es decir, ambas se pronuncian como una B. Por ejemplo, botar, que es lo que hace un jugador de baloncesto antes de tirar, botar con B, se pronuncia igual que votar, que es lo que hace una persona para elegir un presidente, por dar un ejemplo. Se escriben con dos letras diferentes, dos grafías diferentes y se pronuncian con un mismo sonido, con un mismo fonema. Pero no es cierto que solo haya un sonido para esta grafía. Y esto, el que haya dos sonidos que no dependen de la escritura, ahora lo explicaré, puede llevar a confusión, igual que puede llevar a confusión si uno es hablante del inglés, del italiano, del francés, del portugués, etc. Es decir, de una lengua que tenga un sonido diferente para la grafía de la V, que es como lo decimos en español, aunque hay lugares que también la llaman B baja y otros nombres. Así que es cierto que tenemos dos sonidos y estos dos sonidos dependen de una cosa que llamamos el contexto vocálico. El contexto, como dice su palabra, es lo que hay alrededor. Es decir, las vocales que rodean, en este caso, este fonema consonántico. Perdonad por la palabrería. Es decir, las vocales que tenemos cerca o al lado de la B o la V cambian la pronunciación de esa B o de esa V. Es decir, la pronunciación no depende de la letra con la que lo escribimos, sino la diferencia de pronunciación depende de las vocales que hay antes o después en una palabra o en una frase. Me explico. Vamos a intentar aclarar todo esto. Hemos dicho antes que botar, un balón, se escribe con B y se pronuncia, como veis, con los labios, con los labios cerrados, es decir, esto se llama una consonante oclusiva. Oclusiva de cerrar porque cerramos los labios. Botar, botar, ¿de acuerdo? El aire no pasa, cierran totalmente los labios, obstruimos el aire y pronunciamos la palabra también con una vibración de lo que viene siendo, digámoslo así, la garganta, la nuez, en realidad son las cuerdas vocales. Y más que una vibración es una apertura y un cierre rápido, ¿vale? Botar. Si uno pone aquí la mano, nota cómo las cuerdas vocales vibran, de igual manera que vibran cuando pronunciamos una vocal. Botar. Sin embargo, si yo digo potar, que significa vomitar en un lenguaje coloquial en español, mis cuerdas vocales no vibran. Potar. Pero el sonido es igual, es una oclusiva bilabial, los dos labios. Volvemos a nuestro tema, la pronunciación de la B y de la V. Si la B y la V se pronuncian exactamente igual, tanto en votar, lo que hace un jugador de baloncesto, como en votar, lo que hacemos en unas elecciones para un presidente, por ejemplo, y ya os he dicho que hay una segunda manera de pronunciar esta B o esta V, lo que se llama un alófono, que depende del contexto vocálico. Y a eso vamos. Por ejemplo, si yo digo la pelota la boto, la boto, la boto. Yo no cierro los labios. Ya os he dicho antes que botar, se cierran los labios. Es una oclusiva bilabial. Los dos labios se cierran y no dejan pasar el aire. Botar. Pero si el contexto vocálico, es decir, las vocales, los sonidos vocálicos que acompañan a esta palabra, a este sonido, a esta B, a esta oclusiva bilabial, son dos vocales, como la A de la y la O de botar, la boto,
la boto, la boto. Como veis, la boto. Mis labios no se cierran, mis labios se acercan. Esto es un sonido bilabial, siguen siendo los dos labios, aproximante, pero no es un sonido fricativo. Perdón por la palabrería, pero quizás es útil en esta ocasión. Es decir, no digo voto, no digo la voto, digo la voto. Es un sonido que no tenéis en inglés, que no tenéis en francés, que no tenéis en portugués, ninguna de las lenguas más comunes europeas o románicas, ¿de acuerdo? Entonces es como una especie de relajación en la pronunciación, la voto, dado el contexto vocálico. Bien, esto funciona tanto para B como para V. Es decir, la pronunciación de B y V es siempre la misma. Si yo la pelota la boto, aproximante, no cierro, también le voto, ¿vale? Voto al presidente, le voto, o lo voto, lo voto, lo voto, lo voto, ¿de acuerdo? No cierro, sigue siendo una aproximante, porque aproximo los labios, pero no los cierro, bilabial, como siempre, sonora, ¿de acuerdo? Estas son las dos pronunciaciones, y esto depende tanto del texto vocálico en una oración, como del contexto vocálico de una palabra. Es decir, siempre se pronuncia así como aproximante, por ejemplo, en el imperfecto. Los imperfectos en español ya sabéis que muchos de ellos acaban, o una parte de ellos acaban en aba, ¿no? A, B, A. Cantaba, cantaba, cantaba. ¿De acuerdo? ¿Es importante esta pronunciación? Bueno, es importante si queréis sonar como un español o si queréis liberaros un poco de vuestro acento o si sois perfeccionistas, pero no impide que os entiende. ¿Por qué? Porque como nosotros no tenemos diferenciación, ¿de acuerdo?, entre B y V, no forman palabras distintas, al contrario que otras lenguas, dependiendo de la pronunciación, me refiero. Así que esto solo es importante si sois perfeccionistas, si queréis pronunciar todo como un español, a pesar de que no va a influir que si pronunciáis una V os vayan a entender o no. Y vosotros os preguntaréis si esta pronunciación es igual en todos los lugares de habla hispana, y la respuesta es un rotundo sí, pero quedan algunos reductos, tanto en lugares de España, sobre todo en lugares que tienen influencia del catalán o valenciano o mallorquín, no en todos los lugares donde se habla este idioma, el catalán, sí, o dialectos como el mallorquín o el valenciano. Hablo de lingüística, no de política. Y también en lugares de Sudamérica donde, por influencia de lenguas amerindias, todavía hay algún reducto de pronunciación diferencial entre la bilabial oclusiva sonora con la fricativa que no tenemos en español, la V, por ejemplo, italiana. Pero de hecho, estos reductos de diferente pronunciación, de diferenciar el sonido V con el sonido B, son mínimos. Tanto es así que el catalán incluso ha perdido esta diferencia en su mayoría y se pronuncia B como V del mismo modo. Recapitulemos, chicos. Entonces, la pronunciación en español de B y V es exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que no hay una sola pronunciación de B y V en español. Hay dos pronunciaciones. Y esas dos pronunciaciones, esa segunda pronunciación, ese alófono del sonido bilabial oclusivo sonoro, depende del contexto, depende de si en la palabra esa B o esa V viene rodeada de vocales, como cantaba, cantaba, bailaba, en la que los labios no llegan a tocarse y el aire pasa sin fricción, pero la boca, los labios se acercan. Es una aproximante sonora porque vibra la
vibran las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Tanto en la palabra, cantaba, bailaba, como si el contexto vocálico que le acompaña también lleva una vocal. Por ejemplo, lo bota, lo bota, lo bota, lo bota. Hay gente que vota, hay gente que vota a Donald Trump, lo vota, lo vota. Como, por ejemplo, la bota, la pelota, la bota. Por supuesto, esto es en la lengua oral, porque estamos hablando de sonidos, pero también espontánea. Es decir, si yo paro y tú no me entiendes y me preguntas ¿qué has dicho?, yo te volveré a decir, que hay gente que vota a Donald Trump, que lo vota. Si lo digo parándome, separo los sonidos y entonces pronuncio de manera diferente. ¿De acuerdo? Pero si lo digo en un contexto, si lo digo con normalidad, los sonidos se unen, ¿de acuerdo? Como si fueran una palabra, digámoslo así, para entendernos, ¿no? Lo bota, lo bota. En ese caso los labios se acercan, no se cierran. Esto puede y lleva a confusión con hablantes de otras lenguas que sí que diferencian entre el sonido v o el sonido b. ¿Por qué? Porque no tenéis este sonido y intentáis o reconocéis lo más parecido en vuestra lengua. Así que muchos de vosotros interpretáis que eso es un lo vota, pero no es un lo vota, es un lo vota. Un sonido totalmente diferente que tenéis que aprender a escuchar y aprender a pronunciar, como los españoles tenemos que aprender a escuchar y a pronunciar esa v cuando aprendemos francés o inglés o italiano. Y además es algo difícil, hasta que uno empieza a notarlo, no puede después pronunciarlo. Pero repito, chicos, no es algo importante para que os entiendan. Es solo algo puntual, quiero decir, muy específico, es algo concreto, que eso sí, os puede hacer sonar como nativos. Nosotros no decimos nunca lo vota, decimos lo vota. Un abrazo, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis seguirme, darle al like y que vaya todo estupendamente. Chao.